Seguimos analizando las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania y en este caso las repercusiones sobre la economía mundial. Sabemos que ayer se disparó el precio del barril de petróleo, también los commodities y que esto está impactando en los mercados financieros. A ver, Martín es analista económico del CEPA. Martín, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo va? Bien. A ver, repercusión prácticamente a los segundos de comenzado la guerra. Esto es así, había comenzado la guerra, minutos después ya había repercusión económica en el mundo. Uno puede pensar, bueno, repercusión económica en Ucrania, bueno, sí es uno de los países involucrados. En Rusia, sí es uno de los países involucrados. No, la repercusión económica es para todo el mundo. Bueno, lo primero que hay para decir es que efectivamente es un núcleo central de commodities, como decían recién. Sí, el área que está en tensión ahora entre Rusia y Ucrania está marcada por una producción muy grande de girasol y derivados, o sea, aceite. Y entonces, en ese contexto, un conflicto entre estas dos partes dispara o genera una disparada muy fuerte de esos commodities, agregando la cuestión energética, así que también es la otra variable involucrada. Lo que me animo a decir es que hay que tener un poco de paciencia, sé que es difícil, pero es muy difícil hoy anticipar hacia dónde va a ir esa disparada de commodities. Digo, puede pasar que... Se sabe lo que está pasando ahora, pero no lo que va a pasar en una semana. Exactamente, porque aparte es un conflicto que viene de mucho tiempo, si es una especie de conflicto latente que se hereda de la vieja ruptura de la Unión Soviética y que se incentiva sobre todo, que empieza a crecer más fuertemente a partir de 2014. Y entonces lo que está pasando ahora es que cobra... estado activo ese conflicto, pero no queda muy en claro hacia dónde va a ir, si va a ser una escalada bélica mayor o, por el contrario, se va a lograr un camino de enfriamiento diplomático. ¿Sí? Entonces, mirar los indicadores económicos también va a ir de la mano de ver cómo evoluciona el conflicto. Y ahora, las repercusiones en Argentina, porque hablamos de commodities, vos decías que esa zona es de producción agroindustrial, si se quiere, porque también hay zonas muy industrializadas. Bueno, la Argentina también tiene una producción agropecuaria muy importante y los commodities precisamente lo que tienen son precios internacionales. ¿Cómo repercute esto en Argentina? Mira, en principio te diría que hay dos grandes caminos a observar. Uno, el lado de productos alimenticios, ¿sí? Granos y derivados. Y ahí cuando vemos que se dispara el precio, el resultado que uno pensaría rápidamente es, bueno, esto es beneficioso, o sería beneficioso, porque en la medida que aumentan, como estamos viendo, la soja, el trigo, el maíz, esto significa un mayor ingreso de divisas a nuestro país que está atravesando una situación bastante endeble en ese rubro. Además de esto, para el Estado significa una mayor recaudación impositiva, segunda gran ventaja. Ahora tenés un problema que venimos viendo hace mucho tiempo, que es cómo lograr que ese aumento de los precios de los commodities no se traslade a precio interno. Digo, cómo desacoplar ese aumento. Entonces, lo que por un lado puede ser beneficioso, puede traer un impacto negativo y es muy difícil medir qué va a convenir más. ¿Y cómo desacoplarlo a eso? Porque es una cuestión central, ¿no? La cuestión precios es el día a día de los argentinos. Bueno, es el gran problema, la gran cuestión que está intentando encarar el gobierno, diría, desde por lo menos la segunda mitad del año pasado, así cuando la pandemia empezó a un ciclo descendente, un ciclo de relajación, hay una necesidad de encarar el problema inflacionario y la cuestión de romper o de desacoplar precios internacionales de internos es central. ¿Cómo lo haces? Acuerdos de precios es una herramienta, control o cupo de exportaciones. No hay, digamos, hay dos caminos muy simples en términos generales, ¿no? O bien acordar precios con el mercado interno para que no haya una distorsión, o la otra, ponerse un poco más firme y restringir. Pero sigue siendo la misma dinámica anterior, que no altera esa dinámica. Ahora, ¿qué pasa con las inversiones rusas, no? Porque, bueno, hasta hace una semana hablábamos de la expectativa que generaban estas inversiones que podían llegar a la República Argentina. Ahora nos enteramos y todos sabemos que Estados Unidos está aplicando sanciones a Rusia y precisamente estas sanciones apuntan a acercar cualquier inversión de los rusos en el mundo. ¿Esto puede afectar las inversiones en Argentina? Mira, lo primero que se me ocurre a mí pensar sobre ese tema es que no necesariamente una serie de sanciones impuestas por algunos países sobre Rusia significa que todos los países se sumen a esa lógica de sanciones. Pienso, no en el caso argentino, pienso en China y no imagino a China, que es un gran socio comercial de Rusia, abiertamente plegándose a ese esquema de sanciones. Dicho esto, no podemos prever cómo va a impactar esto en los acuerdos entablados con Rusia respecto a inversiones. Efectivamente, que Rusia esté en conflicto puede ser un problema, pero no podemos dar mucha certeza sobre esas inversiones hoy. Martín, lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo cercar a un país, en este caso a Rusia. ¿Es tan fácil cercar un país económicamente teniendo en cuenta lo que significa Rusia, no solamente para Europa, sino para el mundo? ¿Es tan sencillo? Digo, hay algunos países, bueno, una potencia como Estados Unidos, pero digo, otros países europeos acompañando la posición de Biden.
es sencillo cercar económicamente a un país como Rusia encima. Claro, la clave es cuál es el Podés país en tener la cuestión. intención, pero después se tiene que concretar el... Y aparte la clave es cuál es el país en cuestión. ¿Sí? Una Claro. cosa es un bloqueo económico como le aplicó la comunidad internacional a Irán o a Irak en su Bueno, momento, y otra cosa claro. es pensar en Rusia. De hecho, por poner un ejemplo, Alemania no está de acuerdo con un bloqueo económico o una restricción muy fuerte a Rusia. ¿Por qué? Porque Alemania depende para el invierno de la producción y la distribución de gas que proviene de Rusia. Entonces, un bloqueo económico a una potencia energética como es Rusia le trae más problemas a los países que bloquean que soluciones. Entonces, yo no veo un escenario de un aislamiento masivo de todo el globo respecto a Rusia por este accionar. Puede haber ciertas medidas, ciertos roces, pero no imagino un escenario de aislamiento. ¿Qué pasa con el petróleo? Porque ayer, si no me equivoco, el barril tocó precio récord a nivel internacional, claro. ¿Esto puede repercutir en Argentina? El petróleo ayer llegó a tocar $105 el Brent, llegando a números de 2014, o sea, un crecimiento enorme del petróleo ayer. Y esto tiene que ver con que Rusia provee el 10% de petróleo del mundo. Entonces, claro, otra vez lo mismo que con los commodities. En la medida que hay un escenario conflictivo y que no se sabe si hay restricciones económicas o un conflicto más a largo plazo, hay una expectativa de que crece el petróleo. ¿Cómo nos impacta a nuestro país? De momento diría, y insisto, no me animo a hacer mucha proyección, no de manera positiva, porque Argentina sigue teniendo una problemática fuerte con la cuestión energética. Si estamos en plena discusión sobre tarifas, subsidios, y efectivamente que se dispare el precio del barril, de momento no es un escenario muy conveniente, muy favorable. A ver, hablando de escenarios, Martín, a partir de este conflicto en Ucrania, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas ha hablado muchísimo, ha habido diferentes opiniones, si puede influir o no, si puede obstaculizar o no este conflicto bélico. Mira, volviendo a lo que decía justo recién, si uno de los ejes centrales que estuvo en todos los medios dando vueltas es la cuestión de tarifas energéticas y subsidios, ¿sí? De la mano retirada de subsidios y aumento de tarifas. La verdad que hoy mirando lo que está ocurriendo con la variación del petróleo, por poner un ejemplo, generas un signo de interrogación grande respecto al acuerdo con el fondo, porque en algún punto lo que hasta hace una semana podía ser un escenario de un problema, ¿sí? Un recorte importante con el tema de subsidios sobre todo, o cómo podía pegar la cuestión de tarifas, queda en el interrogante de cómo va a variar la energía en el futuro. Y entonces me parece que debe ser parte de lo que hoy por hoy el gobierno y el fondo deben estar rediscutiendo y renegociando. Martín, la conclusión es, hoy hay que prestar sí especial atención, pero no estar extremadamente preocupados. Sí, yo lo que diría es, hay que estar alertas, hay que estar expectantes a ver qué es lo que ocurre, pero es muy difícil anticiparse a el futuro cercano respecto al conflicto. Gracias, Martín, por venir. Gracias a usted por la invitación. Muchas invitación. gracias, un placer. Es Martín Epstein, es analista económico del CEPA. Ahora